Padre, nuevamente venimos a tu presencia y te suplicamos, Señor, que nos permitas ver a Cristo en el texto, que nos permitas vernos a nosotros a la luz de este texto. Enséñanos, repréndenos, exhórtanos, anímanos, enséñanos, guíanos, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Mira nuestra vida, mira nuestro corazón, Señor, y que nuestra vida y nuestro corazón quede expuesto a la palabra del Dios creador del cielo y de la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los soldados del Hammer Rojo irrumpieron en la habitación empuñando sus armas y gritando insultos y amenazas. Cuando el Hammer Rojo tomó el control de Camboya en 1975, mataron a miles de cristianos, incluso arrojando a los niños a los cocodrilos, para que los soldados no gastaran sus balas. Ningún miembro de la pequeña congregación se movió como oficial. Ninguna de la pequeña congregación se movió. Y él dijo: como oficial voy hacia donde estaba o donde está el pastor, dijo aquel comandante aquel día. Agarró la Biblia que tenía el predicador en el púlpito y que había estado leyendo y enseñando, y la arrojó en el piso. Los dejaremos ir, dijo el comandante, pero primero deben escupir sobre este libro de mentiras. Mataremos a cualquiera que se niegue a hacerlo. Recuerden que eso pasó en una vida real en 1975. Otro soldado agarró a un hombre del brazo y lo obligó a pasar al frente. Y este hombre dijo: Padre, por favor, perdóname. Dijo esto orando, mientras se arrodillaba donde estaba caído la Biblia y escupía ligeramente sobre ella. Bien, usted se puede ir. Entonces el agente señaló a una mujer. Ella también se arrodilló junto a la Biblia, mojó la Biblia lo suficiente para satisfacer a los soldados con su saliva. Inesperadamente una chica adolescente se puso de pie, caminó hacia la Biblia con lágrimas en sus ojos, se arrodilló y recogió la Biblia, tomó un dobladillo de su vestido y comenzó a limpiarla y a decir: ¿Qué le han hecho a tu palabra? Dijo ella: por favor, Señor, perdónalos. El oficial apuntó con su revólver detrás de la cabeza de la chica y apretó el gatillo. A los otros cristianos, que en un principio se les permitió retirarse por escupir la Biblia, también le dispararon. Así que sus acciones no sirvieron para salvarlos. Hermanos, esto es una historia verídica. Sucedió y sigue sucediendo. El cristianismo sufre opresión. El cristianismo todavía es perseguido. Y yo he titulado mi sermón: El reino de Dios continúa a pesar de la oposición. Vayan conmigo a Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19. El reino de Dios continúa a pesar de la oposición. Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19. Dice la palabra de Dios: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán.
y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y decían, y dando voces, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Hermanos, el reino de Dios continúa a pesar de la oposición. Y este texto está precisamente ahí. Si usted presta atención, el versículo 7 empieza: mas Jesús se retiró al mar. Marcos conecta este acto de Jesús retirarse al mar con el acto o con el incidente pasado, cuando los fariseos se armonizaron con los herodianos para querer matarle después de todo lo que había Jesús dicho y hecho. Así que cuando Jesús sabe y ve que los fariseos hacen un complot con los herodianos para matarle, Jesús se va al mar otra vez con sus discípulos. Y quiero que veamos en mi primer encabezado que muchas almas van tras Jesús a pesar de la oposición, a pesar de que los líderes cristianos están ahora, de los líderes religiosos de aquel momento, están en oposición con Jesús. A pesar de eso, muchas almas van tras Jesús. Y eso lo vemos en el versículo 7 al 9. Y veamos la extensión del ministerio de Jesús. A pesar de la oposición, dice el texto que multitudes seguían a Jesús. Esto, por supuesto, molestaba a los líderes religiosos de aquel momento, pues ellos querían ser los protagonistas. Imagínense por un momento, ¿verdad? Esto es un libro histórico, es un evangelio, está relatando lo que estaba sucediendo en aquel momento y lo que sucedió. Imagínense un momento que hayan hombres siendo líderes religiosos del pueblo de Israel, aquellos que se llevan los aplausos, la atención, eran ellos. Pero ahora Marcos quiere recalcar que más bien las multitudes siguen a Jesús, prestan atención a Jesús y buscan a Jesús, no a ellos. Entonces, por supuesto, esto molestaba a estos líderes religiosos porque ellos querían ser los protagonistas. Hermanos, es lamentable cuando alguien quiere sobresalir. Y eso lo vemos en los evangelios, cómo estos fariseos querían sobresalir. E incluso lo vemos también dentro de los mismos discípulos de Jesús. Cuando en aquella ocasión ellos estaban peleando de quién iba a ser el primero, quién iba a ser el mayor. Es lamentable cuando alguien quiere sobresalir, aún hablando del pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque estas personas se vuelven egoístas. Vaya viendo lo que voy diciendo y compárelo con la vida de los fariseos. Y al mismo tiempo compárate contigo. Se vuelven egoístas, se llenan de orgullo, buscan sobresalir en todo siempre. Quieren ser vistos por las personas, así eran los fariseos. Es más, Jesús los reprende cuando habla acerca de la oración y acerca del ayuno. Jesús dice que estos hombres
Siempre querían ser aplaudidos y ser vistos por la gente, incluso cuando estaban orando, cuando estaban ayunando, porque se iban a las plazas donde estaba la gente y demacraban sus rostros para que la gente dijera: qué espiritual, debe estar ayunando. La gente, estos hombres quieren ser visibles, buscan puestos en las iglesias. Así son las personas que quieren sobresalir. Buscan puestos en las iglesias. Y cuando se les quita el puesto, dejan ver su verdadero corazón y su verdadera intención. Cuando los fariseos se ven amenazados de que ahora Jesús es más popular que ellos, ¿qué hacen los fariseos? Buscan cómo matarlo. Cuando hay una persona en una iglesia que anda buscando ser visto, ser popular, ser interesante, y se les quita ese puesto, simplemente dejan ver el corazón que verdaderamente tienen, pues solo quieren los aplausos. Los fariseos, como vimos en el contexto, buscaron incluso a los herodianos, se hicieron un complot con sus propios enemigos para matar a Jesús. Así son las personas que quieren sobresalir. Lo vemos en los fariseos y lo vemos en las iglesias. Dice el texto que Jesús, después de que sabe que los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle, él se va y se retira al mar, pero habla de que muchas personas empiezan a seguirle. Y al mismo tiempo vemos la omnipotencia de Jesús. Dice el verso 7 y el verso 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Este texto también nos enseña, y quiero que lo veamos, la omnipotencia de Jesús. O sea, Marcos continuamente está no solamente enfocado en él decir algo acerca de Jesús, y quiero que noten eso en todo el Evangelio. Marcos no está enfocado, como Juan, por ejemplo, en decir cosas acerca de Jesús, sino que Marcos está enfocado en que los lectores vean lo que Jesús hacía, porque esa era la motivación de Marcos. Y dice el texto: oyendo cuán grandes cosas Jesús hacía. En otras palabras, Jesús demostró que él era no simplemente un hombre como muchos creían. Él dejó claro que él era Dios. Y Marcos quiere recalcar eso. Jesús hacía esto, hacía esto, hacía esto. Dejó claro que él era Dios. ¿Saben por qué? Porque en el contexto Marcos nos ha dicho que Jesús perdona pecados, y eso solo Dios lo puede hacer. Tiene autoridad sobre el cuerpo humano y sobre las enfermedades para sanar. Solo Dios puede hacer eso. Tiene autoridad sobre los demonios. Eso lo hemos visto en el contexto ya. Tiene capacidad para saber los pensamientos de los seres humanos, y eso solo Dios lo puede hacer. Y Marcos lo ha dejado claro que Jesús tiene esa capacidad. Es más, el Espíritu Santo nos dice que Cristo fue quien creó todo el universo. ¿Se recuerdan la clase de Wilmer ahorita hace un momento? De que Dios es el creador del cielo y de la tierra. La Biblia habla, el Espíritu Santo dice que el que creó todas las cosas fue Jesús. ¿Cómo le explicamos o cómo puede entender a alguien que dice que Jesús no es Dios, que es un simple profeta, como muchas sectas lo dicen el día de hoy, cuando la Biblia dice claramente que Jesús fue el que creó todas las cosas? De hecho, esa palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis 1:1, esa palabra Dios, el hebreo es Elohim, y es un plural, no es un singular, es un plural. O sea, hay más de una persona creando ahí en ese versículo. Ahora vean lo que dicen, leo para ustedes nada más, lo que dijo Juan en el capítulo 1, versículo 1, versículo 3 y versículo 10 respecto a Jesús. Dice el Espíritu Santo esto: en el principio era el Verbo,
Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Así que Marcos recalca que Jesús hizo muchas cosas, y que entonces ahora una gran multitud de personas empezaban a seguirle por lo que Jesús había hecho. Jesús estaba, en otras palabras, investido con poder y autoridad. Su enseñanza era con autoridad incluso y sabiduría. Cada cosa que él hacía estaba lleno de deidad, cosa que aquellos líderes religiosos no tenían. Usted puede pensar más o menos, ¿qué pudo pensar estos líderes religiosos? Cuando ellos querían el protagonismo, ellos querían ser los escuchados, ellos querían ser tomados como los sabios, como los importantes, como los santos. Y llega un hombre que hace milagros, que echa fuera demonios, que tiene poder para perdonar pecados. Y que tras de eso el mismo pueblo dice que este hombre enseña con autoridad y no como los demás. Esos hombres estaban ardidos por dentro. Esos hombres querían decir, hay que quitarlo de en medio, hay que matarlo. Estos hombres no tenían nada de esto. El verso 7, hermanos, de nuestro texto y el verso 8, vemos cómo se habla de la extensión de su fama. Por eso yo le titulé que a pesar de la opresión, el reino de Dios sigue avanzando. Porque en el versículo 6, estos hombres quieren matar a Jesús. Sin embargo, Marcos nos da otro panorama inmediatamente cuando habla de la extensión de su fama, en versículos 7 y 8. Y dice que de Galilea una gran multitud, literalmente una tumultuosa muchedumbre le seguía, de Galilea. También de Judea, de Jerusalén. Luego menciona muy lejos al sur, Judea y de Idumea, al sur. Hasta el este de la Transjordania, de la provincia romana de Siria, Tiro y Sidón. Y también al norte. O sea, Marcos dice, a pesar de que quieren matar a Jesús, el reino de Dios no se detiene ahí. Jesús tiene un propósito, tiene una meta, tiene una tarea, y Dios, por supuesto, por medio de Jesús también. Y vemos en el texto que a pesar de que quieren matarlo, más bien la gente se atumulta a la par de él. Ahora, mis hermanos, después de ver el panorama del versículos 7 y 8, en el versículo 9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Imagínese la gente viendo que si usted toca a Jesús, usted se sana. Y usted tiene un problema físico, usted tiene un problema de salud, usted va a querer a como sea llegar a tocar a este hombre. Yo me acuerdo, hermanos, de una pequeña anécdota que por supuesto no se va a comparar en nada, pero para que tengan una idea. En una iglesia cristiana en la cual yo estuve, llegó un famoso predicador profeta en aquel momento. Y después de su sermón, él empezó a decir, vean nada más, al mismo tiempo voy a matar a otro pájaro. Vean nada más la clase de herejía que se enseñan ahí. Él empezó a decir que la unción y el poder estaba en su mano. Que el que la tocara iba a recibir unción y poder. Una iglesia de 700 personas. Y yo recuerdo ver a la gente literalmente empujándose dentro de la iglesia para poder tocar a este hombre. Y hay hombres y mujeres revueltos. Y yo me acuerdo que yo era un poquillo tal vez más alto que otros, entonces yo me los colaba así, pero no llegaba. Era gente, eran casi 500 personas, porque no pasaron todos, a querer tocar la mano de aquel hombre para recibir poder y unción. Que es una herejía. Ahora imagínense a todas estas personas de todos estos lugares reunidos persiguiendo a Jesús para tocarlo, porque saben que verdaderamente cuando lo toquen van a ser sanos de su enfermedad. Imagínense una persona con cáncer, un ciego, un cojo, todo mundo con enfermedades o endemoniados queriendo tocar a Jesús. Entonces la estrategia es, voy a ir a subirme en la barca, ahí no me van a oprimir. Prácticamente lo iban a matar aplastado ahí majándolo.
Bueno, eso es lo que nos revela Marcos. ¿Cuánto quisieran los fariseos tener esa gente detrás de ellos? Pero no era así. Ahora era Jesús. ¿Cuál era el motivo, hermanos? Y este va a ser el desarrollo de mi sermón. ¿Cuál era el motivo de que esta gente seguía a Jesús? Vean el versículo 9 al 11 el motivo. Dice el texto: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque, vea que aquí está el motivo, había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Este era el motivo por qué la gente andaba detrás de Jesús en ese momento. Andaban persiguiendo a Jesús. Hermanos, el Espíritu Santo nos da aquí 2 puntos. Dice que ellos seguían a Jesús. Esta gente estaba siguiendo a Jesús porque Jesús sanaba y porque expulsaba demonios. Eso es lo que dice Marcos. Hermanos, ¿sabían ustedes que la expulsión de demonios, y eso es muy común el día de hoy, entre comillas, esto es el pan de cada día de muchas iglesias? ¿Sabían ustedes que la expulsión de demonios siempre está ligado o contemplado como una sanación? Siempre. Expulsar fuera demonios está contemplado bíblicamente como un acto de sanar. Siempre. Cuando vemos en los listados de los dones espirituales en cuanto a la sanación, eso incluye la liberación de demonios. Por lo cual, si los dones de sanación cesaron en el primer siglo, porque así lo dice la Biblia y lo enseña la Biblia, está incluido la liberación de demonios. Ahora, volvamos al texto un momento. Se nos dice en el versículo 10, véanlo ahí, que Cristo había sanado a muchos. Y esto traía como consecuencia que muchísimas otras personas querían tocarle. Y dice el verso 10, cuantos tenían plagas. Toda la gente que tenía plaga, dice que le caía encima a Jesús. Literalmente, cuando dice el texto que tenían plagas, lo que quiere decir es aquellos que tenían un azote. No azote el jabón, ¿verdad? Tenía un azote que metafóricamente quiere decir, o da a entender, tenían un dolor, un sufrimiento en su cuerpo. Todos aquellos que tenían un sufrimiento en su cuerpo le caían a Jesús en ese momento. Todos aquellos con un problema simplemente ahora estaban corriendo para tocar a Jesús y tirársele encima. Imagínense la gente, imagínense el cuadro de lo que está pasando acá. Es más, era tanta su autoridad y poder, dice Marcos, era tanta su poder y su autoridad, que dice el verso 11, véalo ahí, que aún los espíritus al verle se postraban delante de él. Aquí Marcos no dice que Jesús los reprendió, aquí no dice que Jesús tocaba a la gente y los espíritus reaccionaban, no. Dice Marcos que eran los espíritus, los demonios que estaban dentro de la gente. Cuando la gente se acercaba a Jesús, el demonio que estaba dentro veía a Jesús. Eso es lo que dice el texto. Veía a Jesús y se postraban delante de él y daban voces confesando quién era él verdaderamente, quién era Jesús. Hermanos, este verso 11, quiero que observemos algunas cosas. Por ejemplo, en el verso 11 de nuestro texto, dice que estos espíritus inmundos, estos demonios que habitaban en estas personas, que ahora estaban yendo a la par de Jesús, dice que cuando estos demonios, dice la Reina Valera, al verle ellos a él, al verle, cuando los espíritus literalmente, dice el griego, contemplaban a Jesús. Ellos estaban contemplando a Jesús, literalmente. Ellos tomaban una acción.
Imagínense a alguien endemoniado, alguien que lleva un demonio por dentro, que tal vez en ese momento no se está manifestando ni nada, pero tiene un demonio adentro. Y la persona busca a Jesús, se acerca a Jesús, y el demonio que está adentro empieza a contemplar a Jesús y sabe quién es. Y empieza a dar gritos. Dice el texto que se postraban delante de él. Hermanos, ¿por qué Marcos da tantas especificaciones de esto? Porque Marcos quiere dejarnos ver quién verdaderamente es Jesús. Los demonios no hacían eso con los fariseos. Los demonios no hacían nada de esto, ni las enfermedades se iban de la gente cuando tocaban a un fariseo. Pero con Jesús era diferente. A Jesús dice el texto que simplemente bastaba con tocarlo y era sano. Y bastaba con que alguien se acercara a Jesús y tuviera un demonio para que el demonio gritara y contemplando a Jesús se arrodillara delante de él. Marcos quiere decirnos algo. Marcos quiere decir, este hombre no es común y corriente como ustedes creen. Este hombre es Dios. Hay algo diferente en él. Este texto enseña que los demonios se postraban delante de él. Y usa la palabra se postraban. Esto deja claro que el Espíritu Santo aquí quiere dejarnos ver que Jesús era realmente Dios, porque estos espíritus se postraban, tenían una forma, por decirlo así, de decir, yo sé quién eres, y como sé que eres el rey de todo el universo, el creador de todo, yo como una criatura más te debo respeto. Tú tienes autoridad sobre mí, tú eres Dios. Hermanos, aún los demonios, cuando contemplaban a Jesús, y noten esto, aún en su estado de humillación, porque Jesús en ese momento no había sido coronado después de su muerte y resurrección, estaba en su estado de humillación, se había hecho hombre, pero aún ahí, en ese estado de carne, de hueso, Jesús seguía siendo Dios y los demonios lo sabían. Por eso se postraban. Literalmente dejaban caer sus frentes al suelo delante de Jesús. Un acto donde se demuestra quién manda a quién. ¿Quién manda a quién? Dice Marcos, los demonios saben quién manda. Y se postraban delante de Jesús. ¿Quién tiene autoridad sobre quién? Y dice el texto que ellos, después de inclinarse y reconocer la autoridad y de quién era Él, no solamente lo reconocían, dice que exclamaban, dando voces, quién era Jesús. Dice la Reina Valera, daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios diciendo eso de Jesús. Esta frase, daban voces diciendo, en el original es mucho mejor porque dice que ellos clamaban a gritos. O sea, no era que un demonio se acercaba y decía, yo sé quién eres, sé que eres Jesús. No, ellos clamaban a gritos, los demonios. Imagínense la escena. O sea, imagínense la multitud de gente siendo sanada y por el otro lado una cantidad tal vez enorme de personas endemoniadas y cada demonio clamando a gritos, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Imagínense el espectáculo, por decirlo de esa manera. Clamaban a gritos. Y mira lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar aquí, hermanos, acerca de Jesús. Tengamos cuidado de que no nos pase o que no pasemos por alto cuando leemos estas palabras. ¿Cuántas veces usted ha leído el Evangelio de Marcos? Yo espero que usted haya leído el Evangelio de Marcos algunas veces. Ahora, pregunto a la conciencia, ¿cuántas veces usted ha leído el Evangelio de Marcos y lo ha leído tan rápido, tan superficial, que no se ha detenido a pensar en todo lo que Marcos está diciendo, que quiere que nosotros entendamos acerca de Jesús? Tengamos cuidado de no leer estas partes de la Biblia como en aquel momento aquellos hombres, los fariseos, veían y escuchaban todo lo que estaba pasando, pero no prestaban atención. Imagínense, me cuesta creerlo, pero sucedió.
Imagínense estas multitudes de todas estas ciudades persiguiendo a Jesús. Gente siendo sanada por tocarlo. Los demonios pegando gritos literalmente diciendo, tú eres el Hijo de Dios, los demonios. Y aún así, la mayoría de esa gente que vio y escuchó todo eso, de los mismos demonios decir quién era Jesús, en un determinado momento todos gritaron, crucifíquenlo. Tengamos cuidado que nosotros, a pesar de que leemos y vemos y escuchamos una predicación acerca de lo que este texto dice respecto a Jesús, y lo pasemos por alto y lo ignoremos. Jesús tenía poder para sanar, tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre el cuerpo humano. Bastaba con tocarlo para que fuera sano. Los demonios, al contemplarlo, se postraban delante de él en un acto de sumisión y clamaban a gritos proclamando su verdadera identidad. Tú eres el Hijo de Dios. Aún el inframundo clamaba a gritos, ¿quién era Jesús? Y la triste realidad es que los seres humanos dicen otra cosa acerca de Jesús. Es más, tal vez usted que está aquí nunca se atreva a decir con su boca, tal vez nunca se atreva a decir, a mí no me importa Jesús, para mí Jesús no vale nada, tal vez usted no se atreva a decirlo, pero con su estilo de vida dice exactamente lo mismo. Si usted no obedece a Jesús, si usted simplemente lleva su vida como bien le viene en gana, usted está diciendo con su vida, no con su boca, a mí no me importa Jesús. Aunque los demonios hayan dicho que Jesús es el Hijo de Dios y el creador del cielo y de la tierra, por lo cual yo le debo obediencia, su vida, al usted decir, voy a vivir como a mí me da la gana, está gritando y diciendo, a mí no me importa que los demonios digan eso, no me importa que la Biblia diga eso acerca de Jesús. Tengamos cuidado, porque puede ser que usted de los dientes para afuera no diga eso, no se atreva. Pero basta con ver su vida o mi vida para ver si verdaderamente queremos ser seguidores de Jesús. Entonces, hermanos, Marcos nos muestra esto porque en el contexto vemos cómo hay personas que simplemente no creen en Jesús y más bien desean destruirlo, matarlo, atacarlo, perjudiciarlo. ¿Cuál era el motivo o la razón de todo este poder de Jesús para sanar y echar fuera demonios? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuál era el motivo real del poder de Jesús para sanar enfermos y del poder de Jesús para echar fuera demonios? ¿Cuál era el motivo? Permítame contestar esa pregunta a la luz de la Biblia. No podemos perder de vista lo obvio y simplemente inclinarlos por lo que tal vez hemos oído siempre respecto a esta pregunta. Jesús no tenía este poder y esta autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios para hacer bien a los hombres nada más. Ese no era el motivo. El motivo de que usted lea en la Biblia que Jesús sanaba enfermos y echaba fuera demonios, el motivo de Jesús no era simplemente traerle un beneficio a la persona. Ese no era el motivo. Es más, vemos en el contexto cómo en alguna ocasión Jesús termina tarde predicando y sanando, se va a dormir. El otro día en la mañana se levanta y Pedro le dice, Señor, hay tanta gente allá afuera buscándote para que sigas sanándolos. Y Jesús le dice, no, tengo que ir a otra ciudad a predicar porque para eso he venido. El poder de Jesús para sanar y echar fuera demonios no tenía como objetivo simplemente un beneficio para la gente. Ese no era el motivo. Claro, como consecuencia los hombres recibían sus beneficios, ¿verdad? Recibían sus beneficios de ser sanos de sus enfermedades o liberados de sus demonios. Recibían un beneficio, pero no era la prioridad de Jesús, no era ese el objetivo. ¿Cuál era entonces el objetivo de Jesús?
El motivo de Jesús de todo esto era simplemente dejar ver que Él era un hombre acreditado por Dios como el Mesías, como aquel enviado por Dios para restaurar a su pueblo y para liberar a su pueblo. Estos milagros que Jesús hacía, de echar fuera demonios, de sanar enfermos, tenía un solo objetivo: mostrarle a la gente que Él era el Mesías, para que creyeran en Él y fueran salvos, para acreditarlo. Esto es como cuando usted llega a una empresa. Imagínese la empresa, no me van a pagar por esto, pero usted llega a la empresa Dos Pinos y cada quien que trabaja ahí tiene, supongo que su buen carnet con su nombre y cosas así. Y eso le acredita que usted trabaja ahí, y posiblemente haya una etiqueta que diga que usted es supervisor, etcétera, y eso simplemente demuestra quién es usted. Bueno, los milagros de Jesús era ese carnet que decía: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. El objetivo no era sanar a la gente, simplemente por sanarla. Para las personas, o más bien para que las personas tuvieran el testimonio de que este hombre venía de parte de Dios y todo lo que él decía venía de parte de Dios. Ese era el objetivo de su poder. Y como les decía, esta es la parte gruesa de mi sermón. Acompáñenme un momento a Juan, el Evangelio, capítulo 10, verso 38. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos para que lo vean conmigo. Juan 10, 38. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que van a decir: no, yo no creo eso. Pastor, yo no creo eso que usted está diciendo. Para mí, yo estoy seguro que Jesús sanaba porque Él amaba tanto a la gente que Él lo veía ahí tal vez ciego, cojo o sordo, y Dios simplemente quería sanarlo porque lo amaba. O tal vez veía a alguien que estaba endemoniado y Jesús lo amaba tanto que quiso liberarlo. No. Ellos recibieron el beneficio, sí, pero no era su objetivo sanar por sanar. No era su objetivo simplemente liberar por liberar. La Biblia enseña que todos esos milagros, todo ese poder tenía un solo objetivo. Vean lo que dice Juan capítulo 10, verso 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, dice Jesús, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, Jesús dice: ustedes no me creen a lo que yo estoy diciendo. Está bien, no me crean. Pero hay algo que ustedes debieran de creer. Son las obras que yo hago. ¿Cómo puede explicar a alguien ver a un muerto de 4 días y simplemente a Jesús decir como en el principio de la creación sea la luz, y con la palabra creó la luz? Llega Jesús donde está Lázaro, 4 días de muerto, que ya olía mal, ya se estaba pudriendo, y le bastó la misma palabra poderosa para decir: Lázaro, ven fuera. O sea, Jesús dice: si no me creen a lo que yo digo, está bien. Puede caber la intención de que ustedes no se lo crean todo, pero hay algo tan evidente que demuestra de quién soy verdaderamente yo: las cosas que yo hago. En el capítulo 13 de Juan, verso 19, dice lo siguiente: desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea, Jesús empieza a profetizar y dice: esto va a suceder. Y se lo digo desde antes para que sepa cuando suceda que yo soy. ¿Quién puede saber el futuro sino solo Dios? Y Jesús le dice el futuro a ellos de lo que va a pasar, para que cuando suceda ustedes crean que verdaderamente yo soy el que digo que yo soy. En Juan capítulo 20, versículo 30 al 31 dice Juan: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales
se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todos los milagros de Jesús, todas las sanaciones, todas las echadas fuera demonios, eran para que la gente creyera que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese era el único propósito de cada milagro de Jesús. No sanar a la gente por sanarla. Era acreditarlo a Él como aquel enviado por Dios para salvarlos, para perdonarlos. Los milagros de Jesús, y los dones del Espíritu Santo en el primer siglo de hacer milagros, prodigios y señales tenían un solo propósito, el mismo. Y no era simplemente el bienestar de las personas que recibían el milagro. El propósito era acreditar a aquellos hombres que traían la revelación de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hermanos, permítanme ir a algunos textos para aclarar esto que estoy diciendo. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos hoy. Porque yo sé que este tema es de vital importancia para la iglesia cristiana el día de hoy. Porque por no entender este tema, hay tantas iglesias que hoy están haciendo un show, un circo, diciendo que incluso existe el don de sanidad. Y eso no es así. Creemos que Dios sana, que es otra cosa. Si hay alguien enfermo, nosotros oramos a Dios y confiamos que Dios sigue sentado en su trono, que sigue siendo Dios, que tiene todo poder y que basta una palabra para levantar un paralítico. Lo creo con todo mi corazón. Pero otra cosa es lo que han manipulado los cristianos evangélicos, muchos de ellos, el día de hoy, y decir, es que Olger, Dios lo usa porque Dios le ha dado el don de sanidad, el don de hacer milagros. Bueno, eso es lo que queremos aclarar en este sermón. ¿Cuál era el propósito de los dones de Jesús, de echar fuera demonios, de hacer milagros? Y de la mano, ¿cuál era el propósito de los milagros que hicieron los apóstoles? De todo su poder, tenía un solo propósito. Y no era hacer campañas para recolectar dinero como lo hacen el día de hoy. No, ese no era el propósito. Vayan conmigo a Éxodo, capítulo 4. Hermanos, ¿cuánto hubiese querido yo hace 17 años atrás haber escuchado un sermón y una explicación de la palabra sobre este tema? Porque desde hace 17 años para acá he oído mucho sobre mi vida. Y vi tantas y escuché tantas cosas que no concuerdan con la Biblia. Ahora, antes de ir a Éxodo y leerlo, yo quiero hacer una pregunta a la conciencia. A la conciencia. ¿Qué vas a hacer después de leer la Biblia y ver con tus propios ojos y escuchar con tus propios oídos lo que Dios dice de este tema? ¿Vas a creer lo que dice la Biblia o vas a creer lo que dice mucha gente allá afuera? ¿Qué vas a hacer? Porque después de leer y escuchar lo que la Biblia dice y simplemente crees otra cosa, te conviertes en un incrédulo. No crees lo que Dios dice en su palabra. Eres un incrédulo. ¿Y saben qué? Vas a creer cualquier otra fantasía, fábula, historia, menos lo que la Biblia dice. Hoy, lamentablemente, muchos pastores están manipulando a la gente, torciendo las escrituras para hacer creer que ellos tienen poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, y manipulan a la gente. Y claro, ellos se hacen supercristianos, se hacen populares, se hace gente importante, y la gente llega, pero se hacen millonarios también. Vean conmigo Éxodo, capítulo 4, y dejemos que la Biblia nos enseñe cuál era el motivo de todos los milagros, prodigios, señales. Leamos Éxodo 4 del 1 en adelante. Esto es Moisés cuando Dios se encuentra con él en una zarza y le da la comisión de ir a Egipto a liberar a su pueblo.
Dice el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Oiga lo que dice el texto. Dios está hablando con Moisés y Dios le dice a Moisés: vaya a Egipto y libere a mi pueblo. Dígale al pueblo de Dios que tú eres el enviado de Dios para liberarlos. Moisés dice: ellos no van a creer a mis palabras, ellos no van a creer, ellos no van a creer mi voz, y van a decir: es mentira, Dios no habló contigo, no se te apareció Dios. Entonces Dios lo soluciona. Versículo 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara, un palo de madera, supongo. Y él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Ese milagro, ¿qué tenía como propósito? Versículo 5. Por esto creerán creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Cuál era el propósito de ese milagro? Que la gente creyera que verdaderamente Dios había hablado con Moisés. Versículo 6. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, sana. Si aconteciere, dice el verso 8, que no te creyeren ni obedecieren a la voz de tu primera señal, y creerán a la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se convertirán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Hermanos, estas señales que Moisés, este poder que Dios le dio a Moisés de hacer milagros y prodigios, como agarrar un palo y que se convierta en una culebra, y luego volverlo a tomar y que se convierta en palo otra vez, meter la mano y que salga leprosa, enferma, volverla a meter y que salga sana, o convertir el agua en sangre. Todos esos milagros, ¿qué propósito tenían? Que la gente creyera que este hombre que ahora llegaba a darle un nuevo mensaje de Dios, creyeran verdaderamente este hombre es enviado por Dios. Ese era el único propósito. Veamos uno más. Vayan conmigo a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 3 al 6. Primera de Reyes 13, verso 3 al 6. En esta historia hay un rey rebelde. Dios envía a un profeta con un mensaje, y el rey no quiere creer el mensaje del profeta, ni tampoco quiere mucho al profeta. Y entonces Dios tiene que actuar con un milagro para que este hombre razone de quién es este hombre y cuál es el mensaje que trae. Dice Primera de Reyes 13, del 3 al 6. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que en el altar se quebrará, y la ceniza que sobre el altar está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar en Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, así como señalándolo: prendedle.
mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar, le quedó tiesa. Y dice el verso 5: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal del varón de Dios que había dado por palabra de Jehová. Y dice el versículo 6, perdón. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. ¿Qué propósito tuvo todo ese milagro? Ese poder, que este hombre entendiera que este hombre venía de parte de Dios y con un mensaje de Dios. Otro texto. Vamos a Isaías 7:14. Quiero darles algunos pasajes bíblicos para poder afirmar que la Biblia enseña que el propósito de los milagros del Antiguo y Nuevo Testamento era ese. Isaías 7:14. Dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Ve la idea y señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios había dado una señal, un milagro, para que ustedes crean que ese niño que va a nacer es verdaderamente el que Dios ha dicho que ha de liberar a su pueblo, el que ha de morir por sus pecados. Hay una señal. Una mujer que nunca haya tocado varón va a quedar embarazada. ¿Cómo se explica usted eso? Es un milagro. Y era una señal para que creyeran que ese niño era verdaderamente el que Dios había enviado. Vaya conmigo a Primera de Reyes. No se preocupen, que yo llevo el tiempo. Primera de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 22 al 24. Aquí hay una viuda, la viuda tiene un hijo. Elías llega a la casa, es alimentado por la viuda. El hijo de la mujer se le muere. Y dice en el versículo 22: y Jehová oyó la voz de Elías. Elías estaba orando por el niño muerto. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomándolo luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Ese milagro que hizo Elías de revivir a una persona, en este caso a un niño, ese milagro, ese poder que había en Elías, ¿qué propósito tenía? Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora, después de haber visto este milagro, conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ese era el propósito. El propósito no era simplemente revivir al niño. El propósito no era nada más que la mamá dejara de sufrir por perder el niño. El propósito era que esta mujer entendiera que él era un varón de Dios y que la palabra de Dios estaba en su boca, que lo que él hablaba era palabra de Dios. Lo estaba acreditando. Vamos al Nuevo Testamento un momento y vea lo que dice acerca de Jesús. Juan capítulo 7. Yo sé, hermanos, que lamentablemente hoy se hacen campañas de milagros, porque eso sucede todavía el día de hoy. Y es hasta repugnante escuchar eso, porque hoy los simples seres humanos
Los pastores, ellos ponen una fecha. Piensen en esto. Ellos ponen una fecha. El 13 de junio hay campaña de milagros. O sea, ellos ponen la fecha y según ellos, Dios está obligado a que ese día haga milagros. El 13, no el 14, el 13. Y de tal hora a tal hora. Y en este lugar. ¿No es eso una osadía? Ahora es el ser humano diciéndole a Dios cuándo y cómo. Ahora, ¿bajo qué propósito lo hacen? ¿Cuál es el propósito de las campañas de milagros el día de hoy? Que usted se sane, que usted sea liberado de ese problema físico que tiene. Ay, por supuesto, piden ofrenda ese día, ¿verdad? Porque entre más gente llegue, más plata da. Y el propósito que dice la Biblia por el cual eran los milagros, ¿qué? ¿En dónde está? Vamos a la Biblia. Juan 7:31. Vea lo que dice. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, ellos dicen, o sea, esto que él está haciendo es, cuando venga el Mesías, que ustedes dicen que él no es, verdaderamente podrá alguien hacer más milagros y señales que lo que estamos viendo. Pasen al capítulo 3. Juan 3:2. Jesús habla con Nicodemo y vea lo que impresionante. Nicodemo, siendo un maestro de Israel, él sabía, y por ende los fariseos sabían también, pero no les convenía aceptarlo. Dice Juan capítulo 3 versículo 2, hablando de Nicodemo, un principal de los judíos, un maestro de Israel, y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, oiga lo que dice este hombre, rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios. Oiga la confesión de este hombre. Nosotros, él no dice, yo sé. Él sabe, y está hablando por sus amigos, también maestro de la ley. Nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios. ¿Y cómo sabían eso? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, la ecuación es lógica. Si tú haces todos esos milagros, todos esos sanaciones, echas fuera demonios, todo lo que tú haces, nadie puede hacer eso, nadie puede tener ese poder y autoridad si Dios no está con él. ¿Por qué Nicodemo le acredita a Jesús que Jesús verdaderamente viene del cielo y que verdaderamente Dios está con él? ¿Qué es lo que hace que Nicodemo acredite eso a él? Las señales y milagros que Jesús hace. Él reacciona y sabiamente dice, bueno, todo lo que tú haces, solo hay una explicación, que tú vengas de parte de Dios y que Dios esté contigo. Pero ese título que ahora Nicodemo le da a Jesús, se lo acreditó los milagros y el poder de Jesús, porque ese era el propósito. Dos pasajes más para terminar esta sección, no se me alegren. Segunda Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Lo que estoy haciendo, tengo un propósito, hermanos. Estoy colocando un fundamento con una razón lógica para luego despegar de esa razón lógica y de ese fundamento para una culminación a una pregunta y respuesta. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 11 y 12.
En 2 Corintios, Pablo escribe 2 Corintios para defenderse. Porque hay gente en la iglesia en Corinto que está diciendo, Pablo es un falso. Pablo no es un verdadero apóstol. Y están acusando a Pablo. Y Pablo escribe su segunda carta para dar defensa de que verdaderamente él es un apóstol, de que verdaderamente Jesús lo envió a predicar el evangelio, que cada palabra que quedó escrita viene de parte de Dios. Pero ¿qué usa Pablo para defenderse? ¿Qué usa Pablo para que sea acreditado como un hombre que habla la palabra de Dios? 2 Corintios 12:11 dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a esto, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, antes que nada soy, dice. Aunque nada soy. Verso 12. Con todo, las señales, mira esa palabra, de apóstol, han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo dice, yo soy un apóstol porque en mí hay señales. Yo he hecho señales para que la gente vea que yo soy un apóstol. ¿Cuáles son esas señales? Pablo hacía prodigios y milagros. Eso acreditaba a Pablo como un apóstol. ¿Cómo la gente podía saber que Pablo era verdaderamente un apóstol? Porque veían a Pablo haciendo prodigios, señales y milagros que acreditaban que Pablo era enviado por Jesús y que cada palabra de Pablo escrita venía de parte de Dios. Los milagros, prodigios y señales lo acreditaban. Ahora, ¿usted ha visto a esos que se llaman apóstoles el día de hoy? ¿Usted los ha visto haciendo milagros, prodigios y señales? Yo no los he visto. Para que alguien sea verdaderamente apóstol, tiene que tener esa señal. Hacer milagros, prodigios y señales. Cosa que no hay el día de hoy. No hay prodigios, no hay señales, no hay milagros, no hay apóstol. Sencillo. Y Pablo dice, yo lo soy, porque yo he hecho prodigios, milagros y señales. Yo soy un apóstol. Ahora vayan conmigo a este último texto de Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 14. Hechos 5, 12. Dice así: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales de los apóstoles. No era cualquier cristiano de aquel momento, no, eran los apóstoles nada más. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hasta el 14. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, vean, aquí está el propósito. Los apóstoles hacían grandes milagros y prodigios, y el propósito era en verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. El propósito de que estos hombres hicieran milagros y prodigios en el pueblo era que la gente creyera en Jesús. Entonces, queda claro que los dones de milagros eran con un propósito de acreditar a aquellos hombres que eran enviados por Dios con una revelación. Llegó Jesús con el Evangelio para cumplir el Evangelio, y era necesario que la gente creyera en Él, y Dios le dio poder y autoridad para echar fuera demonios, hacer milagros, y eso lo acreditaba como alguien que verdaderamente venía de parte de Dios con un mensaje. Pero luego quedan los apóstoles, y ya vimos, los apóstoles hacían milagros, prodigios y señales para que la gente entendiera que estos
11 o 12 hombres eran enviados por Dios y que cada palabra de ellos, escrita, venía de parte de Dios. Ese era el propósito de todos los milagros. Ahora, piensen en esto para ir a mi última parte, que es muy breve. Si el propósito era acreditar a los hombres que traían la revelación de Dios, y la revelación de Dios se terminó en el año 90 con Juan, en el libro de Apocalipsis, ¿cuál sentido tiene hoy los milagros, prodigios y señales? No tiene ningún sentido. Ya el propósito ya se cumplió. El propósito era que la gente viera que estos hombres eran acreditados por Dios para traer la revelación de Dios. Dice Efesios 2:20 que el fundamento de la iglesia está sobre los escritos de los profetas y los escritos de los apóstoles. Y los profetas y los apóstoles fueron investidos con poder para hacer milagros, para que la gente entendiera que ellos estaban hablando de parte de Dios. Y así traer el fundamento de la iglesia, la Biblia. Una vez que se cierra la Biblia y se termina en Apocalipsis 22, pregunto, ¿para qué va a ser necesario los dones de milagros, prodigios y señales si el único objetivo era acreditar a los que traían la revelación de Dios? Ya la revelación de Dios ya está. Ya no necesitamos esos dones. No estamos diciendo que Dios no sane. Dios sigue sanando. Alguien está enfermo, oramos por él y Dios puede sanarlo, es otra cosa. El don de milagros y señales y sanidad es una cosa, y otra cosa es decir que Dios puede sanar. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, hay falsos predicadores el día de hoy como Cash Luna, Benny Hinn, Maldonado, todos esos que dicen tener poder de Dios, que es que para sanar. ¿Qué hicieron cuando cayó el COVID? Usted los vio por las calles sanando gente. Se metieron en la casa con miedo. Y no era que tenían el don de sanar. ¿Por qué no andaban en los hospitales sanando gente? ¿Por qué no andaban por los barrios de ellos sanando a la gente? Porque son un montón de falsos manipuladores que no tienen el verdadero don de sanidad. Sencillo. ¿O cuando ha visto usted a un Benny Hinn, a un Cash Luna, a un Maldonado metido en un hospital y que salga por las noticias, el hospital se quedó vacío porque todos fueron sanados? ¿Cuándo ha visto usted eso? No, ellos hacen campañas para que la gente venga, hacen un espectáculo de manipulación donde se ha visto ya que es manipulación y ahí mismo se pide ofrenda y es bastante gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dones de milagros tenían un propósito y ya cumplieron. Ya no están. Ahora, hermanos, vean cómo esto va de la mano. ¿Por qué hablé del propósito de los dones y milagros? Vayan conmigo al texto de Marcos. Después de que les quede claro cuál era el propósito de los dones y milagros, ¿saben qué? La misión del pueblo de Dios, la misión de Dios todavía seguía. Sí, Jesús era perseguido, lo querían matar, porque él hacía milagros, prodigios, señales y la gente venía, pero no se quedó ahí. Vea lo que dice el versículo 13. Después subió al monte y dice Lucas que pasó toda la noche orando. Y después de pasar toda la noche orando en el monte, dice que Jesús llamó a los que él quiso y vinieron a él. De toda esa multitud que andaba detrás de Jesús, de todos sus discípulos, él llamó a los que él quiso. Y dice, versículo 14, y estableció a 12. ¿Cuántos? 12. Los 12 apóstoles de Jesús. 12. Pregunto, si Marcos dice que él llamó a los que él quiso, que llamó a 12, ¿en dónde metemos a ese montón de apóstoles el día de hoy? No, fueron 12.
Y si usted lee Apocalipsis, Apocalipsis termina diciendo que la nueva Jerusalén, de una forma simbólica, tiene 12 columnas, las cuales son los 12 apóstoles del Cordero. Es más, Pablo dice, yo soy el último de todos. El último. Y en Hechos capítulo 1, versículo 20 en adelante, da los 4 requisitos para ser un apóstol. Haber estado desde el bautismo de Juan el Bautista, haber caminado con Jesús, haber sido testigo de su resurrección y ser un testigo ocular de cuando Él se fue al cielo. Y hoy nadie llena sus requisitos. Él tenía 12. Y dice que Él llamó a los que Él quiso. Soberanamente, la gente no escogía. Yo quiero ser apóstol. No, la gente no escogía. Era Jesús el que escogía. Usted, soberanamente. Usted va a ser un apóstol, usted va a ser un apóstol. La gente no estaba ahí pidiendo, llenando un currículum para ser un apóstol. No, Jesús los llamaba de acuerdo a su voluntad. Y dice el verso 14, estableció a 12 con un propósito, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Noten la secuencia. Los llama para que esté con Él, para que estén más cerca de Él, para que anden con Él, para enviarlos a predicar. Y como era necesario que estos hombres fueran acreditados como alguien que predicaba la palabra de Dios, ¿qué hizo Jesús? Versículo 15. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Puede ser más clara la Biblia? Los manda a predicar y como Él sabe que es necesario que la gente crea que estos hombres son enviados por Dios y que lo que hablan es palabra de Dios, los invistió con poder para sanar enfermos y para echar fuera demonios, para que la gente crea que ustedes van a predicar la palabra de Dios. Ese era el propósito. Y lo cita, nada más, para concluir. A Simón de primero, a Pedro, a Jacobo y a Juan. En ese orden, Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan. Porque en ese orden estaban los más importantes, por decirlo así, su núcleo más importante, y luego los otros apóstoles. Ahora, hermanos, permítame dar una pequeña conclusión. Yo dije que era muy corto, porque no quise entrar en que ellos iban a predicar y todo esto, pero, hermanos, esto aplica también para todo predicador, para todo pastor. Si Jesús te llamó como predicador, es para que hagas ese trabajo, para que estés con Él, a solas, tengas una vida secreta con Jesús, orando, y al mismo tiempo para que prediques. Eso es todo. Conclusión, hermanos. Al ver este texto, el reino de Dios, desde su inicio, sufrió oposición. ¿Y saben qué? Seguirá teniendo oposición hasta la consumación del reino de Dios. Va a seguir teniendo oposición. En otros países, el día de hoy, están siendo perseguidos. Pero como Dios es quien gobierna, su obra no se detendrá jamás. Jamás se va a detener su obra. La oposición, más bien, hace más fuertes a sus siervos. Los fariseos se oponían a Jesús. ¿Saben qué hace Dios? Como Jesús sabe que ahora los fariseos quieren matarlo, sí, voy a llamar a 12 y les voy a dar poder y autoridad también a ellos. En lugar de detenerse, se multiplica. No se va a detener el reino de Dios por la oposición, más bien se hace más fuerte. Cada milagro hecho por Jesús, cada milagro hecho por los apóstoles, hermanos, a lo largo del Nuevo Testamento, tenía una sola intención: acreditar a los poseedores del mensaje del Evangelio, a la revelación de Dios. Aquellos que estaban trayendo la palabra escrita, que se iba a convertir en el fundamento de la iglesia, esos hombres tenían el poder de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de hacer milagros, ellos nada más. Tanto así que Pablo dice, es la señal de un apóstol. Eso no lo hacía cualquier cristiano. El día de hoy, hermanos, no hay razón para dichos dones. Ya no cumplen el objetivo, pues la revelación y el fundamento doctrinal de la iglesia ya está. Ya tenemos el fundamento, ya no necesitamos el objetivo, ya no necesitamos los dones de milagros, prodigios y señales. El trabajo
ahora de los pastores, no es hacer espectáculos milagrosos. Hermanos, como yo quisiera abrir el corazón y la mente de todos los pastores y meterles ahí lo que la Biblia dice que es su trabajo. Su trabajo no es hacer espectáculos de milagros. Dice 1 Corintios que el trabajo ahora de los pastores es tomar este fundamento y edificar a la iglesia con este fundamento. Ese es su trabajo. Pero la gente quiere espectáculo, la gente quiere ser visto, la gente quiere ser importante. Entonces, para darme el taco, sepan que yo tengo autoridad, sepan que yo tengo unción. Y se hacen hombres casi como un papa, pero cristiano. No, el trabajo de los predicadores ahora es exponer con fidelidad la Biblia, interpretando correctamente la Biblia para edificar la iglesia. Eso dice la Biblia en 1 Corintios 3, es el trabajo de los pastores. No hacer espectáculos de dones, espectáculos de milagros. Ese no es el trabajo, a eso no lo llamaron. Ese era un trabajo de los apóstoles, que ya cumplió su propósito. La obra de Dios continúa. Ahora Dios hace su obra por medio de su palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, haz una obra donde haya campañas de milagros. No, Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, Timoteo predica la palabra. Ahora yo voy a seguir con la segunda fase, por decirlo así. Ya acredité a aquellos hombres para que quedara establecido el fundamento con milagros. Ahora lo que sigue es predica la palabra. Yo voy a hacer el trabajo en mi iglesia con la palabra. Cuando Jesús está orando antes de morir y está en su oración sumo sacerdotal en Juan 17, Jesús ora al Padre y le dice: Señor, santifícalos, santifica a tu iglesia, santifícala con tu palabra. Tu palabra es verdad. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice que la iglesia lo que necesita para ser enseñada, reargüida, reprendida e instruida es la palabra de Dios. Ya no necesitamos una obra de milagros. Esto no tiene sentido ya. Podemos orar por un enfermo y debemos de hacerlo. Y si Dios quiere sanarlo, gloria a Dios. Pero eso es otra cosa. Hermanos, que Dios levante más hombres que prediquen su palabra, que expongan la verdad con las Escrituras y que dejen de engañar a los feligreses como lo están haciendo. Oremos para que el Señor siga abriendo las mentes de las personas a lo que está escrito aquí. Pero sabemos que Dios va a hacer eso levantando primeramente hombres que la enseñen con fidelidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque a pesar de la oposición que ha tenido el Evangelio y que ha tenido tu pueblo, siempre has seguido adelante, Señor. Ya en el primero y segundo siglo hubieron grandes persecuciones, masacres de cristianos. Pero no se quedó ahí, porque hoy todavía en el 2023 nosotros tenemos el Evangelio aquí de este lado del mundo. Y te damos gracias por eso, Señor. Como bien dijo Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia sigue empujando hacia adelante y el reino de las tinieblas caminando hacia atrás cada vez más. Porque tú seguirás, Señor, con tu propósito de predicar la palabra a toda criatura. Y sigues salvando personas perdidas como nosotros, que en otro tiempo vivíamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Tú sigues salvando personas, Señor. Y te pedimos que con esta palabra predicada, tú edifiques a tu pueblo y salves personas también. Ellos puedan ver que verdaderamente Jesús es aquel hombre que tanto el Antiguo Testamento prometió. Aquel Mesías que iba a salvar a su pueblo, que iba a perdonar sus pecados. Y que todos aquellos que puedan colocar su confianza en Él y arrepentirse de sus pecados serán salvos
y perdonados de sus pecados. Sigue salvando, Señor. Que ellos puedan ver a Cristo. Y nosotros, los que ya hemos visto a Cristo y hemos caído de rodillas delante de Él, edifícanos con esta enseñanza. Que siga creciendo nuestra confianza y nuestra fe de lo que hemos leído en tu palabra, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos quedamos unos pequeños